El Partido Humanista es más que un partido porque concilia la esfera del cambio social con el cambio personal. Desde su fundación en 1984 ha sido portador de un estilo y de una ideología sustentada en el pensamiento filosófico de Sylow. Esa opción por el cambio simultáneo de la sociedad y del individuo es su señal de identidad y se expresó desde su aparición pública, que no fue en los medios de difusión, sino en las calles y las paredes de la ciudad, con la idea fuerza más que un partido. El símbolo del partido expresaba también esta idea que hoy es aceptada, pero causaba mucha extrañeza hace 30 años, porque se entiende comúnmente que la acción de un partido está en el ámbito social y que lo personal o subjetivo no es un tema del que deba ocuparse una agrupación política. Pero a nosotros nos interesan ambos temas. Esa idea viene de muy atrás. La cuestión social es tarea de políticos y de lo personal se ocupan la ética o las religiones. Frente a las dificultades que plantea la construcción de un mundo mejor, las dos posturas se expresaban como opuestas. Unos pensaban que cambiando la sociedad cambiaba el hombre, mientras que otros imaginaban que una sociedad nueva solo podía salir de hombres nuevos. Otra posición, la mayoría de los políticos de centro y de derecha, por ejemplo, no creían que fuera necesario hacer ningún cambio. Los valores habían sido establecidos por Dios, los defectos del hombre eran propios de su naturaleza y sustancialmente hablar de un hombre nuevo era una utopía. Ha pasado tiempo y hemos visto que algo se ha progresado en materia social. Hay avances, pero el sistema sigue siendo el mismo. Hoy hablamos de ser humano y no de hombre, lo que evidencia un adelanto. Pero si observamos la conducta de los seres humanos que dirigen los gobiernos, el hombre nuevo no aparece por ninguna parte. Atención que no renegamos de los avances tanto sociales como personales, pero saben a poco. A finales de la década de 60, la irrupción de Sylow en los Andes, en Punta de Vaca, en América del Sur, significó una renovación en el pensamiento político y en la ética. Respecto al tema que nos ocupa hoy, planteó con toda claridad que la tarea era encarar un cambio simultáneo en la sociedad y en el individuo. La transformación debe ser, dice Sylow, simultánea y abarcar ambos campos. Esos años 60 eran de gran convulsión y una generación aguerrida intentaba una revolución social y cultural que los siloístas observábamos con interés, aunque veíamos la necesidad de una revolución psicológica que garantizara su continuidad y la oportuna profundización de ese proceso cuando fuera necesario. El requisito indispensable para empezar a trabajar este proyecto de cambio simultáneo, explicaba Sylow, era la no violencia. La metodología de la revolución siloísta es hoy la no violencia, como lo fue en aquel momento. Se fijó entonces en los comienzos de la actividad de difusión, crecimiento y formación de cuadros, en la etapa previa a la constitución del partido, que el objetivo era el cambio simultáneo de la sociedad y el individuo. Cuando se comienza a diseñar el partido, más acá en el tiempo, en el año 1983, se decide que este organismo político debía ser, además de cumplir con la ley, transparente en todos sus aspectos y declarar abiertamente sus fines. Como símbolo, elegimos una cinta de Moebius, cinta de movimiento continuo que se curva sobre sí misma en su recorrido. Su forma es similar a un 8 horizontal
y crea dos ámbitos permanentemente vinculados por la misma cinta que va y viene de uno a otro. Este símbolo expresa cabalmente nuestra intención de vincular en el mismo plano de importancia lo interno y lo externo, el individuo y la sociedad, lo público y lo privado. El color naranja, como distintivo del humanismo, es el color del servicio, del auxilio, de la cooperación. Todo esto está presente en el armado doctrinario del partido. Así, teniendo en cuenta estos conceptos, se han formulado las tesis del humanismo y de ellas se desprenden las posturas puntuales frente a los hechos que se producen y frente a los que producen. A su vez, aplicado este concepto a la acción política, las acciones del partido van hacia la sociedad y regresa de ellas una respuesta que permite hacer correcciones de implementación antes de producir un hecho nuevo. El humano que busca su realización no debería negar su subjetividad y alienarse en alguna forma de ideal externo, por más idealista que fuera, por más noble que sea, como tampoco puede aceptar la alienación que determina el sistema de producción. Asimismo, no va a llegar a su meta como ser histórico ensimismado y mucho menos si procura su bienestar aislado del destino de su próximo. La forma que encontramos de llamar la atención sobre este doble empeño del partido humanista, que es la transformación social y la transformación personal simultánea, fue la expresión más que un partido. ¿Qué es el algo más? La preocupación por la persona, por el militante, por su formación. Hemos desarrollado una gran cantidad de talleres y seminarios para la capacitación personal. Hay también varios ordenamientos impresos en papel, algunos oficiales y otros no, algunos en videos interactivos, pero todos tienen como base los primeros cursos de autoliberación, mejoramiento conductual, y los últimos, el epílogo de ese mismo libro. Es uno de los recomendados y hay numerosas ediciones desde 1980 en las principales lenguas occidentales. Otros textos utilizados son Temas de la construcción humanista, por Jano Arrechea, 2004, Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti, de Eve Roy, Deborah Torment y Miriam Barberena, editorial Altuna, 2006, Hacia una cultura solidaria y no violenta, de Juan José Pecio y Patricia Nagy, ediciones del País, 2010. Pero también hay un material más reciente y más amplio, producido en 2009, que es el Manual de Formación Personal para los miembros del movimiento humanista. E insistimos, numerosos aportes sobre temas específicos. Algunos de los temas tratados son los que llamamos del humanismo universalista, sobre la superación del sufrimiento, sobre la no violencia, de psicología humanista y prácticas de trabajo personal. En suma, el Partido Humanista es más que un partido porque rescata y atiende la subjetividad, la formación, el mejoramiento individual del militante en función de la transformación social. Caminamos con un ojo puesto en nuestros semejantes y el otro en nosotros mismos, con el objeto de humanizarnos y humanizar la tierra. Es difícil, pero es claro. Nos vemos en la próxima.